Básicamente estos principios de imposición lo que hacen es proteger el derecho de propiedad de los contribuyentes. Es decir, el Estado tiene un poder tributario, una potestad tributaria de aplicar tributos, pero esta potestad o este poder encuentra sus límites en determinados principios constitucionales. Es por eso que el Estado no puede aplicar el impuesto que se le ocurra y cómo se le ocurra. ¿Por qué? Porque existen estos principios que limitan este poder del Estado nacional, provincial y municipal. Recuerden que estos principios se aplican a todos los niveles de gobierno y es importante que entiendan que se encuentran básicamente en la Constitución Nacional, que es la ley madre que regula todas las leyes del país. Entonces, cuando hablamos de principio de imposición, yo siempre doy un ejemplo del elefante, que sería el Estado, y la hormiga minúscula, que es el contribuyente. Y bueno, el Estado, básicamente, si quisiera, podría pisar esa hormiga fácilmente, el elefante, pero bueno, una vez que está a punto de pisarla, aparecen estos principios como un elemento de defensa y un resguardo de garantías constitucionales de los contribuyentes. Es un ejemplo para que sea gráfico, para qué existen estos principios de imposición. Son muy importantes conocerlos, chicos, porque ustedes el día de mañana, cuando sean gerentes de una empresa multinacional, o sean gerentes de una empresa familiar, o tengan su propio negocio, o sean administradores de un kiosco, se van a encontrar que los impuestos son muy numerosos y muchas veces los estados nacionales, provinciales y municipales exceden estos límites, y ustedes, si conocen estos principios, van a poder defenderse. Obviamente, bueno, no podrán hacer ustedes a través de un contador o a través de un abogado si van hacia la justicia. Pero lo importante es que ustedes lo conozcan. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos. Sepan que estos se encuentran incluidos en la Constitución Nacional y algunos de ellos también en normas de carácter internacional, como tratados internacionales, que lo que buscan es proteger derechos de los ciudadanos, básicamente. ¿Cuáles son los principios? Básicamente, tenemos un montón de principios, vamos a estudiar los más importantes. Tenemos el principio de legalidad, de razonabilidad, seguridad jurídica, retroactividad de las leyes tributarias, equidad, igualdad, proporcionalidad y libertad de trabajo y circulación territorial. A continuación, vamos a desarrollar algunos de ellos. El principio de legalidad, chicos, yo les diría que es el principio, a mi forma de ver, es un principio muy importante en el derecho tributario. Es decir, todo tributo debe ser sancionado por una ley. Y el fundamento lo encuentran en los artículos 4, 17, 19, 52, artículo 75, inciso 1 y 2, y el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. La ley debe ser precisa y tipificadora del hecho imponible. Ya van a ver, cuando empiecen a estudiar cada uno de los impuestos, que vamos a ver en las próximas clases, que existen elementos esenciales del hecho imponible, que son el aspecto objetivo, es decir, ¿qué va a gravar el impuesto? O sea, tiene que estar claro eso en la ley. El aspecto subjetivo, sobre quién va a recaer ese determinado tributo. El aspecto temporario, ¿cuándo van a hacer el hecho imponible? Es decir, ¿cuándo el contribuyente va a tener que abonar ese tributo? Y por último, el aspecto espacial. ¿Dónde tienen que ocurrir todos esos hechos para que se grave con un tributo una determinada acción o un determinado contribuyente? Y bueno, dentro de este principio van a encontrar una jurisprudencia enorme, chicos, porque en todos los niveles de gobierno encontramos vulneraciones al principio de legalidad. Uno muy claro es la jurisprudencia de Videoclub Dreams contra el Instituto Nacional de Cinematografía. En este caso, chicos, para que lo puedan entender, es muy claro este fallo. Había una ley, la ley 17.741, que grababa, que aplicaba un impuesto sobre la venta de boletos de cine, básicamente, el 10%. Eso era lo que grababa la ley, una ley, ustedes saben que la sanciona el Congreso Nacional, digamos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Qué ocurrió? El Poder Ejecutivo, a través del decreto 2736 del año 91, intentó ampliar el hecho imponible que establecía la ley 17.741. El impuesto establecido por la ley 17.741 se aplicará además, y ahí la ley este decreto enuncia una modificación de la ley 17.741, en donde además grababa, por ejemplo, la exhibición de videocassette. Lógicamente, chicos, es un fallo
en un fallo del año 1995, en esa época estaba en pleno auge el tema de los videocassettes. Quizás ya este caso ya sea hasta prácticamente utópico, pero creo que demuestra muy bien cómo funciona el principio de legalidad. Es decir, el Poder Ejecutivo pretendió, mediante un decreto, es decir, los decretos son decretos que hace el presidente, básicamente, el Poder Ejecutivo, y pretendió, mediante un decreto, modificar una norma legal, digamos, sancionada por el Congreso. Entonces, el principio de legalidad dice que para que haya una ley, para que haya un tributo, tiene que estar creado por una ley. La ley, como ustedes saben, se crea a través de todo un proceso en donde interviene el Congreso de la Nación, en el caso de las provincias, la legislatura, o en el caso de las municipales, la municipalidad de los consejos deliberantes. Fíjense que, bueno, la Corte es un fallo de Corte Suprema, lo que establece que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, ha excedido el hecho imponible creado por una ley, o sea, creó un hecho imponible nuevo. Esto está prohibido por este principio de legalidad, básicamente. Y si bien el artículo 99 expresamente contempla entre las atribuciones del Poder Ejecutivo la de dictar decretos de necesidad de urgencia, prohíbe el ejercicio de tal facultad extraordinaria, entre otras, en materia tributaria. Chicos, esto es muy importante, y en la época que estamos viviendo hoy, ustedes verán que salen decretos de necesidad de urgencia a raíz de la pandemia del coronavirus, pero siempre en materia que no tenga que ver con tributos, básicamente. Incluso ahora hay en tela de juicio la creación de un impuesto a la riqueza, que no vamos a entrar a discutir si es un impuesto justo, si es constitucional, es un tema que podemos estar debatiendo 5 horas, pero lo importante es que, fíjense, que se están cuidando de no hacerlo a través de un decreto. Es decir, están intentando habilitar las sesiones virtuales en el Congreso para que este nuevo tributo que quieren crear sobre las grandes fortunas sea válido constitucionalmente, es decir, sea sancionado por el Congreso de la Nación. Entonces, es muy importante porque en materia penal, en materia tributaria y electoral y de partidos políticos, no pueden emitirse decretos. Eso es una disposición que establece el artículo 99, inciso 3. Es decir, el Poder Ejecutivo lo que sí puede hacer es reglamentar las leyes, chicos. Es decir, cuando ustedes vean una ley, por ejemplo, de IVA, de ganancias, o de procedimiento tributario, siempre van a encontrar un decreto reglamentario, pero el decreto reglamentario, como dice el artículo 99, inciso 2, en realidad no puede alterar el espíritu de la norma, es decir, lo único que hace es reglamenta. Por ejemplo, si hay un tema que la ley no está muy claro, lo único que va a hacer es aclararlo, valga la redundancia, o va a decir cuándo vence el impuesto, o determinadas situaciones que por ahí la norma no esté clara. Lo que no puede hacer es alterar el espíritu. Y muchas veces eso en materia tributaria, ya lo vamos a empezar a ver, eso ocurre. Entonces, para que tengan en cuenta, este principio de legalidad es sumamente importante que lo tengan en cuenta. De la mano del principio de legalidad viene la pirámide de legalidad, es decir, hay una jerarquía constitucional de leyes. La Constitución Nacional y los tratados internacionales están en la cima de la pirámide. Es decir, ¿qué significa esto? Que todas las leyes que salgan en nuestro país tienen que respetar a nuestra Constitución Nacional. Es la ley madre, la ley suprema. Luego vienen los demás tratados que puedan existir. El derecho intrafederal, acá en el derecho intrafederal podemos destacar, son leyes que se crean a nivel provincial y nacional. Por ejemplo, un claro ejemplo de una ley intrafederal es la ley de coparticipación. Es decir, tiene una jerarquía importante y muchas veces los estados provinciales, sobre todo, no respetan esa ley de coparticipación. Si bien es una ley que ya tiene su antigüedad y probablemente haya que respetarla, sigue completamente vigente y muchas veces nos encontramos que hay leyes provinciales que, si ustedes se fijan dentro de la pirámide jurídica, la van a encontrar por debajo de las leyes nacionales que afectan el derecho intrafederal. Luego tienen leyes nacionales específicas, estas son leyes de determinadas actividades, las leyes nacionales genéricas, por ejemplo la ley del IVA, ahí lo tienen en el numerando 5. En el puesto número 6 nos encontramos los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, que simplemente reglamentan las leyes, y luego tenemos otros actos emanados del Gobierno Federal, en tanto y en cuanto hayan sido dictados en consecuencia de la Constitución Nacional. Pueden encontrarse con resoluciones, disposiciones de distintos órganos del Estado. O sea, esta pirámide de constitucionalidad es muy importante porque
Todas las leyes que estén por debajo de la Constitución Nacional tienen que respetar la Constitución Nacional. Aquí tienen un fallo muy interesante, fallo de Cámara del Libro, que es un fallo de IVA, lo vamos a ver en exenciones de IVA, chicos. Básicamente les digo que existe una exención en la ley del IVA, artículo 7, inciso A, que establece una exención para la venta de libros, y el decreto reglamentario de IVA pretendió en el artículo 26.1 o 26 agregado establecer una limitación del término libre, o sea, el Congreso dijo que están exentos la venta de libros, y el Poder Ejecutivo empezó a definir lo que era un libro y lo que no era un libro, es decir, quiso dejar fuera de la franquicia exentiva, por ejemplo, los libros de dibujo infantiles, los libros musicales, es decir, el Poder Ejecutivo se excedió en su potestad de aplicar tributos, y bueno, gracias a Dios la Corte Suprema en este fallo determinó que ese artículo del decreto era inconstitucional, y hoy, si ustedes tienen una ley de IVA, van a encontrar que el artículo 26.1 es un artículo que está derogado. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, para que vayan viendo algunos casos. Los fallos estos se los voy a subir para aquellos que sean más curiosos y quieran estudiarlo en profundidad. Lo voy a subir para que los tengan en la plataforma, básicamente, y puedan utilizarlos si en algún momento lo creen de interés. Otro problema que se puede encontrar en materia tributaria es que muchas veces hay leyes específicas sobre determinadas actividades, por ejemplo, ley de mutuales, que entran en colisión con leyes generales del tributo. Si ustedes ven la pirámide que veíamos anteriormente, las leyes específicas tienen una jerarquía superior y hay que respetarlas. Si la ley de mutuales dice que las mutuales van a estar exentas de todo impuesto nacional, no puede después venir la ley del impuesto al valor agregado pretendiendo gravar a las mutuales en el impuesto al valor agregado. O sea, esto es lo que quiero explicar, porque se produce una coalición de leyes, es decir, un enfrentamiento de leyes, en donde va a prevalecer la ley específica de la actividad, por este caso, el caso de la ley de mutuales. Hay un fallo muy interesante, que es el fallo Sancor. Seguramente lo vamos a ver cuando veamos las exenciones subjetivas de IVA, y esto es importante para que entiendan una cosa. El principio de legalidad se aplica tanto para crear tributos como para exenciones tributarias, es decir, no se puede limitar las exenciones que están en la ley. Y en este caso, bueno, hay una coalición de leyes. En este caso, la ley de IVA, por ejemplo, en el caso de la Asociación Mutual Sancor, era una ley sancionada por el Congreso Nacional, pero esa ley, por más que se haya sancionado por el Congreso Nacional, estaba violando la pirámide de legalidad, y por eso se declaró la inconstitucionalidad. Ya lo vamos a ver en profundidad a este tema, pero van viendo que el tema tributario a nivel de legalidad es bastante complejo, y bueno, van a encontrar un montón de jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, chicos, hablamos de un conjunto de fallos relativo a una determinada materia.